Muy bien, Owen. Ahora quiero incorporar otra voz a esta conversación. Nos acompaña Kaveh Sharouz, abogada y miembro senior del Instituto McDonald Lawyer. Kaveh, estamos hablando de los ataques actuales que están ocurriendo dentro de Irán. Y como faltan menos de 48 horas para la fecha límite del 6 de abril, ya estamos viendo señales de una escalada militar. Hubo ataques estadounidenses a puentes importantes dentro de Teherán, ataques israelíes a estas instalaciones petroquímicas. ¿En qué momento esto pasa a ser infraestructura civil? Es un gusto estar contigo. Sí, definitivamente estamos viendo lo que parece ser una escalada y ten en cuenta que todos estamos operando en una especie de vacío informativo. Solo podemos evaluar en base a la información que logra salir. Pero sí parece que tanto Estados Unidos como Israel están atacando cosas, como dijiste, como puentes, como fábricas. Y como decía tu invitado, quiero decir, en cierto modo esto puede verse como infraestructura de doble propósito. Pero creo que es importante evaluar cuando estás determinando si esto realmente es un objetivo legítimo o no, el efecto que tendría sobre los civiles. Sí, puede que logres retrasar un poco al régimen iraní, retrasar un poco sus planes militares, pero si el efecto sobre la población va a ser devastador, si el efecto va a ser hambre o la falta de capacidad para moverse o para transportar bienes de un lugar a otro, y creo que si eso supera o si eso es mucho mayor que la ventaja militar que obtienen Estados Unidos o Israel, entonces creo que estás hablando de ataques que no están permitidos bajo el derecho internacional. Y en este momento no está claro si esos ataques cumplen o no con ese estándar. Simplemente no tengo esa información. Bueno, ¿qué otras opciones tiene entonces Estados Unidos? Si quieren aumentar esta presión militar sobre el régimen, ¿cómo pueden hacerlo en esta etapa? Estamos entrando en la sexta semana de esta guerra. ¿Cómo pueden aumentar esa presión militar sin atacar sitios energéticos o civiles? Bueno, una de las cosas que muchos de los que trabajamos en democracia y derechos humanos en Irán hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo es que el enfoque realmente debería estar en organizaciones como el Ministerio de Inteligencia, como la milicia Basij, que es este grupo paramilitar, instalaciones de la Guardia Revolucionaria y otros. Muchos de esos lugares ya han sido atacados, pero hay más porque el régimen sigue ejerciendo su represión sobre la población. Si esos sitios son atacados cada vez más, si el régimen se debilita en ese sentido, entonces creo que podríamos ver una situación en la que el propio pueblo iraní se levante. Su infraestructura no habrá sido dañada, pero sus represores y las herramientas de opresión habrán sido degradadas hasta el punto en que los iraníes puedan entonces hacerse cargo, quizás, de su propio destino. Cabe, muchas de las voces de la diáspora iraní con las que he estado entrevistando, incluso en los últimos días, dicen que quieren que esta guerra continúe. No quieren que haya un alto el fuego si eso significa que el régimen sigue intacto. Pero si esta guerra continúa en las próximas 48 horas, podríamos ver estos ataques a la infraestructura energética, como lo ha prometido el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podría verse esto no solo dentro de Irán, sino también en la diáspora iraní? Creo que esto complica el panorama. Sin duda, soy una de esas personas que al principio de la guerra estaba muy a favor por mis propias razones, pero también por las personas con las que hablé dentro del país. Ellos pensaban que estos ataques derribarían al régimen bastante rápido. A medida que estos ataques han continuado, que el régimen sigue en el poder y que el riesgo de golpear infraestructura civil aumenta, creo que el cálculo moral cambia un poco. La preocupación es que estos ataques continúen, que los civiles se vean afectados no solo de inmediato, sino también que sus medios de vida a largo plazo se vean afectados, pero que el régimen permanezca en el poder. Creo que ese es realmente el escenario de pesadilla que preocupa a mucha gente. Quiero decir, el presidente de Estados Unidos ha dicho que hay algunas señales de que el nuevo régimen que está involucrado en algunas negociaciones indirectas a través de Pakistán, este nuevo régimen se podría trabajar con este nuevo régimen. ¿Eso significa entonces que el cambio de régimen ya no está sobre la mesa? Bueno, primero que nada, no entiendo muy bien a qué se refiere el presidente Trump cuando habla de un nuevo régimen. No hay un nuevo régimen. Este régimen es el mismo. Simplemente resulta que tiene nuevo personal. Hay personas dentro de la estructura que estén dispuestas a llegar a acuerdos, tal vez estén negociando, pero no creo que eso vaya a satisfacer a nadie. Quiero decir, creo que cualquiera que esté afiliado a este régimen ha tenido las manos manchadas de sangre por lo que le han hecho a los civiles, pero también tienen lealtades a la República Islámica. Así que cuando ya no estén bajo presión, puedes esperar que busquen armas nucleares y desestabilicen la región. Así que no importa lo que digan en este momento, yo no confiaría en nadie afiliado a este régimen a largo plazo. Entonces, ¿cómo se vería una salida en esta etapa de la guerra?
Bueno, eso es difícil de decir, pero realmente creo que el apoyo al pueblo iraní y el debilitamiento de las herramientas de represión del régimen iraní, esa es realmente la única manera. Si el presidente Trump abandonara esta batalla en su forma actual, creo que eso sería, en cierto modo, una victoria iraní, una victoria del régimen iraní, porque ninguno de los objetivos realmente se ha logrado. Para que realmente haya una salida, creo que este régimen tendría que caer. Y no significa que alguna nueva facción dentro del régimen llegue al poder, significa que el régimen realmente tiene que caer. Y creo que eso solo puede suceder si a los iraníes se les da la oportunidad de salir a las calles y realmente derrocar a este régimen. Eso va a requerir bombardeos más inteligentes que simplemente atacar plantas químicas y objetivos civiles como puentes. Hay señales de que existen estas grietas en el régimen que si los bombardeos se detienen, el pueblo iraní pueda salir a las calles una vez más y tener una oportunidad de derrocar al régimen. Por el momento es difícil saber si hay grietas en el régimen. Quiero decir, hay ciertos desacuerdos entre las élites del régimen que uno puede ver en línea, pero si eso es suficiente para causar una grieta, no lo sé. Creo que, ya sabes, si la situación se mantuviera exactamente como está hoy, sospecho que los iraníes tendrían miedo de salir a las calles porque tienen el recuerdo de lo que pasó en enero y la masacre que ocurrió. Pero si hubiera un ataque significativo contra los regímenes, sigo usando esta frase, el aparato de represión, la emisora estatal, el Ministerio de Inteligencia, la Basij, si esas cosas fueran diezmadas, entonces creo que los iraníes volverían a las calles porque están absolutamente hartos de este régimen y quieren deshacerse de él. Cabe Sharus, una perspectiva muy importante que debemos seguir compartiendo mientras esta guerra continúa. Gracias por estar con nosotros hoy en I24 News English. Muchas gracias. Gracias. De regreso aquí en el estudio, Owen, estamos hablando de este plazo que se acerca rápidamente, a menos de 48 horas, como lo ha mencionado el presidente de Estados Unidos en Truth Social una vez más, asegurándose de que todo el mundo sepa que este plazo se acerca rápidamente. Pero mientras tanto, ¿cuál es el estado de las negociaciones? ¿Cómo está participando Pakistán en esto? ¿Y qué es lo que realmente está sucediendo en este momento? Bueno, lo más reciente del ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Nicole, es que según Pakistán las conversaciones siguen en marcha y van por buen camino. Hoy más temprano escuchamos en X al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien dijo que no era cierto que Irán se negara a reunirse con Estados Unidos en Pakistán y que Irán, en cierto sentido, aún estaba abierto a las conversaciones. Luego escuchamos al ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien agradeció a su hermano Abbas Araghchi por hacer esa corrección. Desde la perspectiva de Pakistán, las conversaciones siguen en marcha. La pregunta es, ¿estaría dispuesto Estados Unidos a aceptar el tipo de acuerdo que los pakistaníes y chinos han propuesto? Y como hablamos la semana pasada, Nicole, ese acuerdo son 5 puntos, pero en esencia son 2. Por un lado, un alto al fuego y por el otro, la apertura de Hormuz, lo que significa que no hay ninguna obligación por parte de Irán de hacer nada con su uranio enriquecido ni con otros elementos de su programa nuclear, de su programa de misiles balísticos, de sus grupos proxy, realmente de nada. Por otro lado, Nicole, no hay alivio de sanciones por parte de Estados Unidos. Hay conversaciones de paz bajo ese plan, pero no hay obligación para ninguna de las partes. Y si eso llegara a llevarse a cabo, como mencioné en nuestra transmisión de la semana pasada, esto sería en cierto sentido como cortar el césped. Estrategia por parte de Estados Unidos e Israel, muy similar a lo que hemos visto hacer a Israel a lo largo de los años en otros frentes. Es decir, no tener la capacidad de llegar a una conclusión final y definitiva de los combates en ninguna de las rondas. Pero tratar de reducir las capacidades del enemigo en cada ronda y no permitirles ir más allá de cierto umbral. Es como un césped que cortas, la hierba vuelve a crecer y la vuelves a cortar, entendiendo que en realidad el césped no será arrancado de raíz. Por cierto, quizá hablemos del Líbano más adelante en la transmisión. Esa parece ser también la opinión del ejército israelí respecto a los combates actuales en Líbano. Así que si Donald Trump se mueve en esa dirección, eso significaría que esto es, en la práctica, una operación de cortar el césped. Si no, entonces hay otras opciones para el presidente. Por supuesto, opciones que están cargadas de enormes riesgos para él mismo, para su propia posición política en Estados Unidos, para la economía global, pero potencialmente enormes recompensas si logra alcanzar el objetivo de un verdadero cambio de régimen. Owen, ¿cómo está monitoreando Israel todos estos últimos acontecimientos? Si este plazo llega y pasa, ¿qué significa para Israel, ya que también están cerca de alcanzar algunos de sus objetivos militares, según ellos? Creo que a nivel público, Nicole, está empezando a haber un poco más de cansancio con la situación, con el tener que correr a los refugios y con la sensación de que, una vez más, esta es una operación que no llegará a una conclusión definitiva. Va a ser una operación de cortar el césped. Por un lado, el público israelí, por amarga experiencia, tal vez no esperaba mucho más que eso. Así que es difícil llamar a esto una decepción.
Por otro lado, el tipo de euforia que vimos y la verdadera esperanza que vimos y que no pudimos evitar notar en los primeros días de esta guerra. Después del inicio tan dramático y los meses de preparación para la campaña, el hecho de que Estados Unidos se uniera a Israel en la campaña, algo así, algo que no tenía precedentes, eso se ha desvanecido y las expectativas se han reducido. Y en cuanto al escenario político israelí, estamos viendo a ambos lados discutir sobre si el resultado es algo con lo que los israelíes deberían estar satisfechos o no. Será, al menos en los márgenes, un tema en las próximas elecciones, sino un tema central importante. Así que los israelíes, creo, están observando esto con cierto escepticismo curtido, pero entendiendo que esto podría continuar un poco más. Y al mismo tiempo, Nicole, creo que en todo el espectro político están agradecidos por cualquier daño que se le pueda hacer al régimen iraní y a sus fuerzas armadas. Ciertamente, cada día que pasa está afectando al público. Pero si hay un resultado exitoso de esto, creo que es algo que tanto los israelíes como los iraníes pueden apoyar también, absolutamente.